Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios, que el Señor, por su gracia y misericordia, nos está dando este tiempo para compartir su verdad, su palabra, porque el tiempo se acaba. Así que estamos viviendo tiempo profético, tiempo apocalíptico, que la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada en cualquier momento. Sin lugar a duda, estamos viviendo tiempo profético. Marcos capítulo 1, verso 15 dice, el tiempo se ha cumplido. Escuchen ustedes, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y quered en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, porque el rey había venido. Y el tiempo se ha cumplido y el rey viene por su amada, por su iglesia, para levantar a su amada. El rey viene, el tiempo se ha cumplido. Estamos viviendo tiempos sin lugar a duda de expectativa, esperando la venida del Señor Jesús. Y ocurrirá en Yom Teruah, Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Estamos viviendo este tiempo. ¿Será este mes? ¿Será el mes que viene? ¿Será el año que viene o el próximo año? Pero sin lugar a dudas será como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, aquí digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Fíjense la Biblia lo que dice, se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto dice las Escrituras en 1 Corintios capítulo 15, 51 y verso 52. Porque se tocará trompeta, dice. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17 dice el Señor Jesús. Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Fíjense en que dice nuevamente, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que dice la palabra. A la final trompeta, porque se tocará trompeta. Con trompeta de Dios. Sin lugar a dudas, en Yom Teruah, en la fiesta de la trompeta, la iglesia, el rey viene a llevar a su amada. ¿Será en este tiempo? No sabemos el día y la hora. Pero sin lugar a dudas, estamos más cerca de lo que te imaginas. Por lo tanto, debemos acercarnos y adorar al Rey que viene, al Rey que viene, al Rey que viene por su amada, a Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Y por eso estamos compartiendo en este tiempo la palabra de Dios, de lo que somos en Cristo, el privilegio de lo que somos en Cristo por gracia y misericordia. Somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera Juan capítulo 3 verso 1. Esto dice las Escrituras, la palabra de Dios. Pero también somos santos. Somos santos. Pero también debemos vivir como santos en toda vuestra manera de vivir. Somos santos, somos sacerdotes de Dios. Somos soldados de Jesucristo, como estamos compartiendo. Y somos siervos de Dios. Siervos de Jesucristo. Y ahora vamos a estar compartiendo que también somos testigos de Dios. Testigos del Rey que viene por su amada. Testigos. Qué privilegio que tenemos. Y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Lo que dice las Escrituras.
para ver el cumplimiento profético, la veracidad de la profecía bíblica, la veracidad de la palabra de Dios. Yo no te estoy hablando de sueños, de imaginación, de visiones, sino de las escrituras, la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios, porque lo que Dios dice se cumplió, se cumple y se cumplirá. Y esto es lo que quiero compartir contigo, porque esta es la base de nuestra fe, que nos da plena certeza y seguridad de los hechos que acontecerán. Por eso estamos diciendo que el Rey viene por su amada. Capítulo 24 de Lucas dice así, capítulo 24, verso 44 en adelante. Jesús dijo, y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús estaba diciendo, después de la resurrección, estaba diciendo a los discípulos, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué cosas son testigos los discípulos? Lo que el Señor Jesús le enseñó, y vamos a ver, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense qué maravilla. Podemos ver por las escrituras que el Señor Jesús preparó a sus discípulos, les enseñó las escrituras, la palabra de Dios, lo que decía la Torá, el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos. Compartió las escrituras con los discípulos. Fíjense lo que dice que Él le anticipó con anterioridad de los hechos que acontecerían en su propia vida, su ministerio. Todo está cumpliéndose a la luz de la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Y esto nos da plena certeza y seguridad y darle la gloria a Dios. Porque todo en su plan es perfecto. Todo lo que estaba escrito, Jesús ya lo había anticipado. Jesús ya lo había preparado a sus discípulos para los hechos que iban a acontecer aún en su propia vida, que Él iba a ser entregado y que iba a ser muerto, pero que iba a resucitar también al tercer día. Pero ellos no comprendían, no podían entender estos hechos tremendos. Pero Jesús, de igual manera, también en este tiempo, el Señor, a través de su palabra y de su Espíritu, está preparando a su amada, a su iglesia, a todos sus hijos, para los eventos que vienen, para los hechos que van a acontecer. Los que están preparados para irse con Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El Señor siempre, ¡qué maravilla! Dios siempre. Dice la Biblia, vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque somos de luz, porque somos hijos del día, porque estamos en sintonía con Dios. Por lo tanto, estamos listos, preparados para este hecho maravilloso que va a ocurrir, sin lugar a dudas. ¿Será en este tiempo? Oh, santo Dios. Qué hermoso, qué expectativa. Gloria al Santo de Israel. Dice fíjate lo que dice la palabra, que el Señor mismo dice. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que todo lo que estaba en las escrituras, que hablaba acerca de Jesucristo, los hechos que iban a acontecer, su muerte, su resurrección, todo. Era necesario que todo esto aconteciera y el Señor se lo enseñó, los preparó con anterioridad. Por eso inclusive Marta, en el Evangelio capítulo 11 de San Juan, Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. Y Marta decía, sí, yo creo, va a resucitar en el día postrero. O sea, sin lugar a dudas, Jesús enseñó a sus amigos, a sus discípulos acerca de los hechos que iban a acontecer en los postreros tiempos, la escatología. Preparó a sus discípulos y a sus amigos. Ellos sabían, pero lo que ella no entendía, que Lázaro iba a resucitar en ese día. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree, no morirá eternamente.
Como dice el Evangelio según San Juan capítulo 11, verso 25. Eso dice la palabra de Dios. Y dice aquí las Escrituras: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Qué maravilla. Solo Dios puede iluminar nuestro entendimiento para que podamos comprender, que podamos entender las Escrituras y el tiempo profético que estamos viviendo según la palabra de Dios. Qué maravilla. Y le dijo el Señor Jesús, les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Estos son los hechos, los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los que estuvieron con Jesús, los que anduvieron con Jesús, los que vieron. Por supuesto que en este tiempo hay muchos testigos, inclusive hay testigos falsos. Algunos que tienen un accidente o tuvo algún problema, siempre buscan un testigo, y a veces generalmente son testigos falsos a veces para obtener, para lograr, para ganar. Siempre hubo, aún en la antigüedad, siempre hubo testigos falsos. Pero nosotros, los testigos de Jesucristo, son los testigos que tienen evidencia. Y evidencia. Somos testigos de Jesucristo. ¿Quiénes son testigos? Solo aquellos que tienen a Cristo en su vida como su Señor y Salvador. Los cristianos, los que nacieron de nuevo, son los testigos de Jesucristo. Nosotros no somos los testigos de Jehová. Somos los testigos de Jesucristo. Somos los testigos que anunciamos que Cristo murió, que resucitó y que volverá por su amada. Somos los testigos que nos hemos encontrado con Jesucristo. Y por eso hablamos de Él. No hay otro. No hay otro que pueda salvar. Solo Cristo. Solo Él. Por eso somos los testigos del Señor Jesús. ¿Y cuál es nuestro deber? Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el deber de los cristianos? ¿Cuál es el deber de los testigos? Dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto estaba diciendo Jesús resucitado a sus discípulos, que ellos deberían predicar el Evangelio. El perdón, arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Jesús le dijo: y vosotros sois testigos de estas cosas. Porque ellos vieron, escucharon las enseñanzas de Jesús, que sabe cuántas veces el Señor Jesús le habló acerca de la ley de Moisés, la Torá, acerca de los profetas, acerca de los salmos, que hablaban acerca de Él, acerca de Jesucristo. Qué maestro de los maestros que ellos tenían. Y aún así, ellos no comprendieron la gloria de Dios, los hechos maravillosos del Señor Jesús. Todo lo que está escrito se cumplió en la vida del Señor Jesús. Y ellos fueron testigos porque vieron, escucharon y estuvieron con Él. Estos son los verdaderos testigos, los que tienen a Cristo, los que son salvados, son redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero fíjense que somos testigos, pero los testigos tienen el poder, los recursos de Dios para llevar a cabo la misión de ser testigos. Dice aquí: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. La promesa del Espíritu Santo a los discípulos. Que Dios le iba a capacitar, le iba a dar los recursos para ser testigos eficaces, para llevar a cabo esta misión a todo el mundo, a todas las naciones, para que reciban a Cristo, para que sean salvos. Es el alcance del amor de Dios, que todo tenga la oportunidad de ser salvo.
Por eso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Fíjense la palabra, y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la misión que tienen los verdaderos discípulos de Jesucristo. Anunciar la palabra maravillosa de nuestro Dios. Y vamos a ver lo que dice Segunda Pedro, capítulo 1, dice la palabra de Dios, fíjense, del verso 16 y 18, lo que dice el apóstol Pedro. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Y esto es una realidad. Los discípulos vieron su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Ellos escucharon la voz del Padre que decía acerca de su Hijo, de Jesucristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Estos son los verdaderos testigos. O sea, no es que le contaron de un hecho que ha ocurrido. Ellos estuvieron allí, experimentaron. No es fábula, sino que ellos vieron, escucharon, estuvieron con Jesús, experimentaron la gloria de Dios. Estos son los verdaderos testigos. Por eso ellos deben anunciar este hecho maravilloso, que está registrada en las Escrituras, la palabra de Dios, para que toda la humanidad tenga la oportunidad de salvación en este tiempo. Por eso dice, inclusive el apóstol Pedro dice, tenemos nosotros, dice la palabra, y tenemos también la palabra profética más segura, en la cual vienen a estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tremendo. La palabra profética más segura. Está hablando de sus hechos que ellos experimentaron y vieron el cumplimiento de la profecía en la vida de Jesús, su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión, el que está a la diestra del Padre. Todo lo que está escrito, lo que estaba escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos, se cumplió en la vida de Jesús. De igual manera, las profecías que habla de su venida también se cumplirán. Y eso es lo que estamos esperando. El tiempo se ha cumplido, porque el Rey ha venido. Así que en Yom Teruah, que es la fiesta de la trompeta, ¿será en estos meses? ¿Será el año que viene? ¿Será el otro año? No sabemos el día y la hora, pero quiero decirte que estamos más cerca de lo que tú te imaginas. Qué hermoso, qué alegría, qué gozo. Yo amo la venida de Jesús. ¿Y tú eres un testigo también de Jesús? Qué bueno, para ser un testigo de Jesús, en primer lugar, tienes que conocer a Jesús. En segundo lugar, tienes que estar con Él. En tercer lugar, tienes que aprender de Él, aprender de la palabra de Dios, de las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras? La palabra de Dios. Porque ello habla de las maravillas de los hechos de Dios. Y uno debe declarar los hechos que están en las Escrituras, la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra. ¿Cómo vamos a decir si no tenemos evidencia, no tenemos sustento, no hay un fundamento que afirma lo que decimos? Por eso necesitamos saber lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y obra en todo aquello que lo recibe en su vida.
opera la palabra de Dios en los creyentes y nos lleva de gloria en gloria. Por eso entonces, si no tienes a Jesús en tu vida, qué bueno que hoy puedas tomar esta decisión y puedas recibir a Cristo en tu vida para que puedas ser un testigo de Jesucristo y que pueda hablar de Cristo, testificar de Cristo, porque eres un testigo que tiene una evidencia por los hechos de Jesús en nuestra vida y a través de las Escrituras, el cumplimiento de la verdad de Dios. Ora conmigo si no tiene a Cristo en tu vida, para que sea un testigo de verdad, que pueda hablar de Jesús y que pueda tener esta esperanza de vida eterna y estar preparado, porque el Rey viene. Ora conmigo así: Señor Jesús, gracias Señor, porque todo lo que está escrito conforme a las Escrituras, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, se ha cumplido en ti, Señor. Y se cumplirá las profecías que hablan de tu segunda venida. Señor, gracias. Señor, quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Y quiero ser un testigo de estos hechos maravillosos, de tus maravillas, Señor. Testificar de tu grandeza, de tu gloria, de tu majestad en estos tiempos, Señor. A la luz de tu verdad, de tu palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Expresa tu grandeza, tu gloria, Señor. Te honramos y te damos toda la gloria, Padre Santo. Y Padre, yo te ruego también por todos los cristianos, por los testigos, que tú estés bendiciendo a cada hermano en este tiempo, Señor, que todos puedan volver a ti. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.